internacional. A pesar del diálogo con Ucrania, Rusia intensifica sus ataques contra ese país y pide a la población de Kiev salir de inmediato. Rusia más beligerante que nunca en el sexto día de combates desde que lanzó el asalto a Ucrania y al día siguiente de iniciar negociaciones con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Tras ser repelidos de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, los militares rusos han redoblado sus bombardeos, causando numerosas víctimas, muchas de ellas civiles. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano está resistiendo en muchos de los frentes abiertos por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anoche comenzó el asalto a Jersón, una ciudad de 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Mientras tanto, la batalla de Kiev está cada vez más cerca. Un gigantesco convoy militar ruso de 64 kilómetros de longitud está a sus puertas, según muestran las imágenes de satélite. Son carros blindados, artillería, camiones cargados de soldados. El presidente Zelensky denuncia que las fuerzas rusas han disparado hoy brutalmente contra Kharkov con artillería de obuses. Es claramente un crimen de guerra, dice. Hay muchas imágenes y testimonios de zonas civiles que han sido alcanzadas por misiles rusos o fuego de artillería. Tras una noche infernal, la luz del día muestra la crudeza de la guerra en la ciudad norteña de Chernihiv. Los rusos no nos dejan vivir nuestra vida, han arruinado toda nuestra vida, dice este habitante de Chernihiv. Mientras tanto, los ucranianos muestran poca simpatía por las tropas rusas en las ciudades que han ocupado. En Berdiansk, cientos de civiles se mantuvieron firmes ante varios tanques rusos. 5 muertos y 5 heridos deja un ataque contra la torre de televisión de Kiev. El ejército ruso comenzó este martes a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. La principal torre de televisión de la ciudad fue alcanzada por un misil, dejando al menos 5 muertos y varios heridos, informaron las autoridades ucranianas. Otro misil cayó cerca de una estación de metro en las inmediaciones. En consecuencia, varios canales de televisión dejaron de emitir inmediatamente. Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió a los residentes de Kiev que abandonaran sus hogares, ya que planeaba un ataque inminente. Aunque la peor parte se la llevó la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov, donde la artillería rusa golpeó la plaza más grande del país. Al menos 10 personas murieron y 35 resultaron heridas en los ataques con cohetes contra el centro de la ciudad. Este lunes, ataques similares mataron e hirieron a decenas de personas en Kharkov. El Ministerio del Interior ucraniano dice que aún se están retirando los escombros, por lo que se cree que habrá más víctimas mortales. En paralelo, Rusia y Ucrania celebrarán este miércoles otra ronda de negociaciones tras una primera en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, según la agencia de noticias TASS. El gobierno de Volodymyr Zelensky calificó el diálogo con Rusia de difícil, aunque aseguró que durante la primera reunión se vislumbraron ciertos avances. El Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que se reunirá este miércoles para discutir la situación de Chernóbil, después de que Rusia tomara el control de la zona. El presidente de Ucrania se presenta de manera remota en la reunión de la Unión Europea y recibe pleno apoyo. El Parlamento Europeo se ha cubierto de banderas ucranianas para escuchar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En un emotivo discurso ante los eurodiputados por videollamada, Zelensky ha pedido la entrada del país a la Unión Europea. ¿Podéis imaginar esta mañana cuando 2 misiles de crucero han caído en la Plaza de la Libertad y matado a docenas de víctimas? Ese es el precio de la libertad. El discurso ha hecho que al intérprete al inglés le costase contener las lágrimas. We are fighting just for our land and for our freedom. Los eurodiputados han votado abrumadoramente a favor de una resolución apoyando al país. Hemos demostrado nuestra fuerza. Demostrad que estáis con nosotros. Y la vida vencerá la muerte y la luz a la oscuridad. ¡Viva Ucrania!
El texto pide a Rusia que detenga la guerra y a la Unión Europea que impulse la ayuda humanitaria y conceda a Ucrania el estatus de país candidato. Continúa el éxodo en Ucrania. Miles de personas intentan escapar de la guerra. Miles de ucranianos tratan de huir de Kiev. Multitud de personas se agolpan en las estaciones de tren para escapar de la invasión rusa a medida que las tropas se acercan a la capital. Nos vamos porque nos da miedo que nos maten los soldados rusos. Nos da mucho miedo que un misil impacte en el metro o en nuestra casa, explica esta graduada en odontología. Estamos intentando salir para seguir vivos. Traemos a nuestras mascotas, a nuestros hijos, y nos gustaría encontrar un lugar seguro para ellos. Nos cuenta Victoria, otra habitante de Kiev. 500.000 de personas, según la ONU, ha salido ya de Ucrania hacia los países vecinos. La mayoría son mujeres, niños y mayores. Alina es una refugiada ucraniana. Llevamos 2 días en la frontera, había mucho tráfico. Llegamos con los niños y había voluntarios que nos dieron té y comida. En Rumanía, la comisaria europea para Asuntos Internos ha visitado el paso fronterizo donde se atiende a miles de refugiados. Mi responsabilidad es asegurar que la gente que llega a la frontera con la Unión Europea sea bien recibida, ha dicho. Muchos han cruzado la frontera a pie, cargando con sus posesiones en busca de un lugar seguro en el que escapar de la guerra. Largas colas de coches y autobuses están atascados en los puestos de control fronterizos. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Carlos, volvemos con